Evidentemente algo está pasando en el aire, no solamente de la ciudad de Río Tercero, lo sabemos porque hace muchos días que el tema es cómo las guardias, los centros de salud, hospitales, clínicas, salas asistenciales donde se brinda APS están desbordados, no dan abasto con la atención de tantos cuadros que son en algunos casos semejantes. Hay muchos diagnósticos que podemos estar escuchando por estos días por síntomas gripales, pero que son muy variados. Algo está pasando porque desde un simple resfrío también estamos escuchando que en las familias de la ciudad de Río Tercero, y no es la excepción, también hay cuadros de bronquitis, de neumonía, gente que está internada. ¿Qué estará pasando en el aire? Los que saben son los especialistas, en este caso infectóloga ella, una vez más, la doctora Marta Santi con nosotros. ¿Cómo estás, Hola. Marta? Muy bien, muchísimas gracias. Qué manera de venir a visitarnos, porque siempre Sí. hay tema para hablar con vos, ¿Viste? porque la Sí, verdad sí. que bueno, nos va abarcando a todos, no solamente las enfermedades de zoonosis que se pasan al ambiente humano, sino lo que está pasando ahora, Marta. Hace muchos días que venimos con esta información. El asunto es que, como vos dijiste al principio, son muchos cuadros que se engloban en los mismos síntomas y a veces pueden confundir un diagnóstico, pero es la época de las virosis respiratorias. Es la época. Cambió bruscamente la temperatura de esos calorcitos, tuvimos fríos intensos. Y bueno, algunas de las medidas que nosotros tomamos habitualmente para calefaccionar nuestras casas también promueven que las virosis se pasen de familia a familia. La poca ventilación, la poca humidificación de los ambientes, hace que, bueno, la circulación dentro de una casa se haga permanente. Entonces se resfría el papá, la mamá, los hijitos, o al revés, el hijito en la guardería y vuelve a la casa y los papás están con síntomas respiratorios. Claro. Pero no todas las culpas las tienen los virus. También las épocas de las alergias. Hay alergias respiratorias. Esto también del encierro a veces hace que, como no se ventilen los ambientes, queda el polvillo, los ácaros, y todo eso promueve una hipersecreción nasal, un poquito de dolor de garganta, que no tienen fiebre, o a veces esa tos poco productiva, o sea, sin muchas secreciones, que nos complican un poco los diagnósticos. Claro, algunos hábitos que tampoco ayudan dentro de lo que significa las asepsias, la cuestión de compartir, el lavado de manos, digamos, una vez que, por más que en tiempos de COVID habíamos aprendido ciertas cosas, de no compartir el mate, en la higiene permanente de las manos, cuando se calmó un poco la cosa me parece que volvimos a lo mal aprendido. No, lo que pasa es que el año pasado no tuvimos tanto frío. Ah, bien. Y el frío, si bien no es el causante de las infecciones respiratorias, es como un elemento más que promueve las infecciones, ¿no? Y estos hábitos que nosotros estamos teniendo de hipercalefaccionar los ambientes, donde las mucosas se secan, se produce una vasodilatación y salimos al ambiente que está bastante frío, entonces esas pobres mucosas, que es la pielcita que recubre las fosas nasales o la garganta, sufren un impacto brusco de cambio de temperatura, las células que están por arriba se denuedan, se mueren y queda muy expuesta esa celularidad nueva que es proclive a las infecciones. Claro que sí. Y una infección de esas, maltratada o dejada, sí puede llevar a una sobreinfección bacteriana. Bien. Pero también está el sobrediagnóstico que hacen en la casa. Entonces, ante cualquier dolor de garganta, cualquier secreción nasal, van a buscar el medicamento que a veces no es el habitual. Entonces, el proceso se complica porque nosotros no estamos empleando las herramientas que tendríamos para emplear. Ay, tal cual, Marta. A veces en el apuro, en decir, bueno, voy tomando esto hasta que consiga un turno, hasta que un médico me vea, lo tomó tal, la semana pasada me quedó, tomo tomo yo lo y lo mismo. compré porque fulano o mengano me dijeron que podía llegar a ayudar, Sí. y a veces es simplemente sintomático. Es nada más que síntomas lo que nosotros tenemos que tratar.
y saber que un proceso respiratorio viral, banal, de vías aéreas superiores, no se cura de un día para otro. Claro. Son 3, 4, 5 días de tratamiento sintomático. Sí, un poquito de reposo relativo, tal vez bajar un poco la fiebre, las secreciones que se pueden manejar de forma doméstica o con algún medicamento antigripal que no necesita mayor complejidad. Sí hay cuadros, principalmente en los niños, por ejemplo, esto de las bronquiolitis, que es el árbol del árbol respiratorio, las ramitas más chiquitas, las que llegan a los alvéolos, que son las que se inflaman y pueden provocar alguna dificultad para respirar, que por supuesto que lo primero que tienen que hacer es concurrir al pediatra. Bien, bien. Y las neumonías, que tienen un cuadro bastante diferente a lo que se trata. Si bien una neumonía se diagnostica por una radiografía, se termina el diagnóstico con una radiografía, un cuadro clínico ya se puede evidenciar una neumonía, un simple estetoscopio, por eso la consulta al médico. Ah, bien, por eso está perfecto acudir y que te pueda auscultar un médico y escuchar realmente la respiración o la tos Exactamente. cuando nos lleva a la consulta. Exactamente, pero hay que saber cuáles son los signos de preocupación o de alarma o de atención para que concurramos lo más rápidamente posible al médico. Esta fiebre que no cede, esta expectoración que cambia de color, el malestar general y la falta de aire. Cuando falta el aire, cuando los pulmones no se expanden lo suficiente y no podemos caminar o nos cuesta respirar, es el momento inmediato de consultar al médico, no más adelante. Porque ahí sí, el momento de la falta de aire es como la frontera para ver si un paciente necesita o no necesita internarse. Y a veces lo que necesita es un poquito de oxígeno y por eso se internan los pacientes. Claro, no es que las personas que están internadas es gravísimo los cuadros de lo que se escucha, porque generalmente con oxígeno es lo que le está faltando, que en su casa no lo puede hacer. Claro, un poquito el toquecito, el empujón para que ese pulmón pueda cumplir con su función respiratoria. Marta, ¿por qué, me parece a mí, por qué la fiebre preocupa tanto? ¿Viste cuando en un cuadro vos describís que tengo moco, me duele la cabeza, el cuerpo? Ahora, cuando se habla de la fiebre, siempre preocupa mucho la fiebre y los médicos nos dicen otra cosa de la fiebre. Yo a mis pacientes les digo esto. Para nosotros, semiológicamente, el estudio de los síntomas y los signos de una enfermedad es como el tablero de un avión, así de complejo. La fiebre es uno más de los signos de alarma que nosotros podemos llegar a tener. Uno más. Pero a veces es buena la fiebre. Porque cuando nosotros nos sube la temperatura, que no es la temperatura axilar, la que tenemos por fuera del cuerpo, sino la temperatura interna, que después se traduce por fuera del cuerpo, ese aumento de la temperatura también mata algunos gérmenes, como por ejemplo algunos virus, que no están preparados para la temperatura. Entonces, siempre decimos lo mismo. Cuando hablamos de fiebre, fiebre es 37,5 o más de temperatura en 2 o 3 tomas sucesivas. Bien. Si yo mido la temperatura de un paciente 37,2, eso es lo que nosotros le decimos la febrícula. Esa no se trata, esa se deja a ver que la fiebre, que el aumento de la temperatura haga lo que tiene que hacer. En una de esos 37,2, 37,3 son suficientes como una herramienta de defensa más para nuestro cuerpo. Mira. Hay todo un mecanismo de sustancias que larga el organismo para que se provoque la fiebre. Y a su vez la fiebre provoca la liberación de ciertas sustancias que a veces nos ayudan. Entonces, la fiebre alta sí preocupa, principalmente en los niños porque tienen una barrera. Entonces, a veces hay niñitos que solamente por tener temperatura hacen crisis de convulsiones, Claro. que se llaman las convulsiones febriles. Pero la fiebre per se no es una enfermedad, es un signo o un síntoma. Si el paciente viene y dice, yo tuve fiebre anoche, bueno,
es un síntoma. Si nosotros constatamos que el paciente tiene fiebre, 37,5 más de temperatura en 2 o 3 tomas sucesivas, bueno, es un signo para nosotros. Entonces, es el momento en que nosotros buscamos en ese tablero cuáles son los otros signos de alarma para poder encauzar un cuadro clínico. Pero la fiebre per se no es una enfermedad. Marta, para ir terminando, vacunación. Tengo el cuadro gripal a pleno, estoy transitándolo, no me vacuné, ¿qué hago? Espero, ¿vale la pena por este año? ¿Qué pasa con las cepas? La pregunta es, ¿y estás vacunado y te vacunaste? Y no, ahora cuando me levante y me ponga mejor me voy a ir a vacunar, ya me vacuné para tal cosa, no sé si es compatible. Hay como una cuestión con el tema de la vacuna también. La vacuna para la gripe es la vacuna para el virus de la gripe A, H1N1, H2N5, pero para la gripe A. No quiere decir que vaya a cubrirnos todos los otros cuadros respiratorios o todas las otras virosis que pueden aparecer en esta época. Sí, la gripe A que realmente puede provocar bastantes cuadros complejos virales a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que saber es esto. Nos estamos vacunando contra la gripe A, nada más. Nos hemos vacunado contra el COVID, nada más. Todas las otras virosis respiratorias quedan englobadas en otro lado. Bien. Y hay personas que tienen que vacunarse contra algunos gérmenes que provocan neumonía, algunas bacterias que provocan neumonía. Bien. Entonces, estas personas que tienen algún tipo de o cuadro respiratorio o cuadros cardíacos o enfermedades invalidantes o inmunocompromisos tienen que tener un esquema ante determinado tipo de gérmenes, que son el hemófilus, el neumococo, etcétera. Tal cual. ¿Sí? Para la gripe A, ya se nos pasó un poquito el tiempo. Porque es antes de que llegue la Es temporada. antes, Bien. cada vacuna tiene un periodo de latencia. Bien. No significa que si yo me vacuno hoy, no quiere decir que mis anticuerpos para pasado mañana ya estén. Tal cual. Entonces necesitamos entre 30 y 45 días, a veces 60, para que este complejo de defensas actúe. Porque, ¿qué pasa? Vienen los pacientes y dicen, me vacuné la semana pasada y hoy estoy resfriado, la vacuna no sirve. No, está resfriado por otros virus. Tampoco sirve vacunarse cuando uno está resfriado, porque tenemos nuestra inmunidad natural atenta a otro tema. Claro. Entonces, nosotros no lo podemos bombardear es como pedirle a una mamá que haga 3, 4 cosas a la vez. Hace de a una por vez. Nuestra inmunidad va cuidando esos aspectos. Claro, de a un germen o 2 por vez. No le podemos colocar vacuna para que genere inmunidad para otra mientras está promoviendo las defensas para otro lado. Tenemos que ser prudentes y ver que tenemos que estar en un cuadro clínico asintomático, sin antecedentes de haber estado con familiares, por ejemplo, que han estado con un cuadro viral o respiratorio, y ahí sí decir, bueno, me vacuno. Y saber que tengo que estar cuidándome entre 20 y 45, 60 días de contraer gripe A. Estamos siempre en lo mismo. Por eso se hace a manera de campaña de prevención, por eso se lo anuncia, Exacto. Por eso el Ministerio de Salud las pone a disposición, Exacto. Por eso se hace toda una movida, porque es que esto va a estar pasando después cuando ya la vacuna actúa. Y ahí hay que estar atentos a responder a estas promociones, a estas campañas donde uno en el momento no lo ve porque está bien, porque todavía no llegó, claro. Porque falta mucho. Ya me están hablando de vacuna antigripal. En enero, febrero me están vacunando. Y claro, ¿Cómo? porque Sí. se prevé cuando, o sea, se ve cuando vengan los cambios de temperatura con las mayores circulaciones Pero en virales. esos meses nosotros, recuerdo, hemos estado en el hospital haciendo las campañas de vacunación previas. Bueno, mientras tanto, porque, a ver, la naturaleza también nos está dando a nosotros herramientas como para que nosotros fortalezcamos nuestras defensas. Es la época de los cítricos. Todas las casas tendrían que estar consumiendo cítricos, la vitamina C y la vitamina A, que están en los alimentos. No es que tengan que salir a buscar complejos plurivitamínicos a la farmacia. Están en los alimentos. Vitamina A, vitamina E, vitamina C, son aquellas que refuerzan
tanto las paredes de los vasitos chiquitos, que son los que irrigan las mucosas, como las células de nuestro tracto respiratorio. Entonces, naturalmente el consumo de frutas, de verdura, de agua, nos estaría ayudando a que nuestras defensas estén un poquito altas. Tenemos las herramientas, tenemos esto de la humidificación de los ambientes para que las mucosas no se sequen tanto, la hidratación de los chicos y de los ancianos. Nos estamos olvidando, lo que decimos en el verano, que hay que hidratarse, hay que tomar agua, tomar líquido frecuente, hacer actividad física, salir a caminar, tenemos la siesta, el solcito, bueno, aprovechar, salir a caminar, porque también eso aumenta la circulación sanguínea, aumenta la frecuencia respiratoria, depura de alguna forma nuestras vías respiratorias. Cuánto conocimiento puesto, que pareciera que muchas de las cosas las sabemos, pero hace falta escucharlas de profesionales que lo puedan decir y también que ayuden a comprender y a mirar este cuadro de qué es lo que está pasando socialmente, como para desdramatizar, por otro lado, pero también comprender y hacer cada uno su parte. Agradecemos mucho que vengas, Marta. Un gusto para mí. Es muy valiosa la información siempre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la confianza. Un placer tenerte acá.